Biografía de Albert Einstein. Biografía 17x60. Luego se dirigió a Estocolmo y aceptó el premio. 426 a Einstein, todo aquel furor le parecía ridículo. Ella es una persona honesta y nada pretenciosa, decía, con una brillante inteligencia. Asimismo, llegó a la cruda conclusión, en absoluto justificada, de que no era una mujer lo bastante hermosa como para romper el matrimonio de nadie. Pese a su apasionada naturaleza, diría, no es lo bastante atractiva como para representar un peligro para nadie. 427 Algo más cortés sería la enérgica carta de apoyo que posteriormente le enviaría aquel mismo mes. No se ría de mí por escribirle sin tener nada sensato que decir. Pero estoy tan enfadado por el modo vil en que actualmente la opinión pública se atreve a meterse con usted, que necesito absolutamente airear este sentimiento. Me siento obligado a decirle cuánto he llegado a admirar su intelecto, su empuje y su honestidad, y que me considero Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 236 Preparado por Patricio Barros. Afortunado por haber podido conocerla personalmente en Bruselas. Cualquiera que no se cuente entre esos reptiles sin duda estará contento, ahora como antes, de que tengamos entre nosotros a personajes como usted, y también como Langevin, personas reales con las que uno se siente privilegiado de estar en contacto. Si la chusma continúa metiéndose con usted, simplemente no se moleste en leer esas tonterías. Déjelas para los reptiles para los que han sido inventadas. 428 Aparece Elsa mientras Einstein recorría Europa dando conferencias y gozando de su creciente renombre. Su esposa permanecía en Praga, una ciudad que odiaba, amargándose por no formar parte de los círculos científicos a los que antaño se había esforzado en incorporarse. Me gustaría haber estado allí, haber podido escuchar un poco y haber visto a todas aquellas magníficas personas, le escribía a Einstein después de una de sus charlas, en octubre de 1911. Hace tanto que no nos vemos que me pregunto si me reconocerás. Y firmaba. Deine Altere, tu vieja de, como si fuera todavía su Doxerl, su muñeca, aunque algo más vieja. 429 Las circunstancias de Marik, acaso unidas a cierta predisposición innata a ello, hicieron que se convirtiera en una persona cada vez más triste, incluso depresiva. Cuando Philippe Flang la conoció en Praga por primera vez, pensó que podría muy bien estar esquizofrénica. Einstein estuvo de acuerdo, y más tarde le diría a un colega que la tristeza de ella sin duda se remonta a una predisposición genética a la esquizofrenia procedente de la familia de su madre. 430 Así pues, el matrimonio de Einstein pasaba de nuevo por una fase de inestabilidad cuando él viajó solo a Berlín durante las vacaciones de Pascua de 1912. Allí se reencontró con una prima suya, 3 años mayor que él, a la que no veía desde niño. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 237 Preparado por Patricio Barros. Elsa Einstein era hija de Rudolf Einstein, apodado el Rico, y Fanny Koch Einstein. Era prima de Einstein por partida doble. El padre de ella era primo camal del padre de Einstein, Hermann, y le había ayudado a fundar su empresa. La madre, por su parte, era hermana de la madre de Einstein, Pauline, lo que convertía a Elsa y Albert en primos camales. Tras la muerte de Hermann, Pauline se fue a vivir durante unos años con Rudolf y Fanny Einstein, ayudándoles a llevar la casa. De niños, Albert y Elsa habían jugado juntos en la casa de los padres de él en Múnich, y en cierta ocasión también habían compartido una primera experiencia artística en la ópera. 431 Desde entonces, Elsa se había casado, se había divorciado, y ahora, a sus 36 años, vivía con sus 2 hijas, Margot e Ilse, en el mismo bloque de pisos que sus padres. El contraste con la esposa de Einstein no podía ser más marcado. Mileva Marik era exótica, intelectual y compleja. Elsa no era nada de eso. Antes bien, era una mujer de una belleza convencional hecha a la vida hogareña. Le gustaban las delicatessen y el chocolate, lo que tendía de darle su redondeado aspecto de matrona. Su rostro era parecido al de su primo, y a medida que ambos fueron envejeciendo, el parecido aumentaría de manera asombrosa. 432 Einstein buscaba nueva compañía, y al principio estuvo flirteando con la hermana de Elsa. Pero hacia el final de su visita de Pascua ya se había decidido por la propia Elsa, ya que ésta le ofrecía el consuelo y la seguridad que ahora anhelaba. Al parecer, la clase de amor que buscaba no era un tempestuoso romance, sino un apoyo y un afecto sin complicaciones. Y Elsa, que adoraba a su primo, estaba ansiosa por dárselo.
Cuando Einstein regresó a Praga, ella le escribió enseguida, enviando la carta a su despacho, no a su casa, y le proponía un modo de mantener correspondencia en secreto. «Qué buena es usted por no ser demasiado orgullosa para comunicarse conmigo de ese modo», le respondió él. «No puedo siquiera empezar a decirle lo que la he echado de menos durante estos pocos días». Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 238. Preparado por Patricio Barros. Elsa le pedía que destruyera sus cartas, cosa que él hizo. Pero ella, por su parte, guardó las respuestas de él durante el resto de su vida, atadas en una carpeta a la que más tarde añadiría esta etiqueta. Cartas especialmente hermosas de tiempos mejores. 433. Einstein le pidió disculpas por sus flirteos con su hermana Paula. Me resulta difícil entender cómo pude encapricharme de ella, declaraba. Pero en realidad es sencillo. Era joven, una muchacha, y muy servicial. Una década antes, cuando escribía sus cartas de amor a Marie en las que celebraba su propio planteamiento vital extravagante y bohemio, Einstein habría situado a los parientes como Elsa en la categoría de palurdos burgueses. Pero ahora, en unas cartas que resultaban casi tan efusivas como las que antaño escribiera a Marik, profesaba su nueva pasión por Elsa. He de tener a alguien a quien amar, ya que de lo contrario la vida es miserable, escribía. Y ese alguien es usted. Ella sabía cómo hacer que se pusiera a la defensiva. Se metía con él por dejarse dominar por Marie, asegurándole que era un calzonazos. Como cabía esperar, Einstein respondía protestando y afirmando que él le demostraría lo contrario. No piense en mí de ese modo. Le decía. Le aseguro categóricamente que me considero un hombre con todas las de la ley. Quizá en algún momento tenga la oportunidad de demostrárselo. Espoleado por aquel nuevo afecto y por la perspectiva de trabajar en la capital mundial de la física teórica, el deseo de Einstein de trasladarse a Berlín aumentó. Las probabilidades de recibir una llamada de Berlín, por desgracia, son muy pequeñas, reconocía a Elsa. Pero en su visita había hecho todo lo posible por aumentar las posibilidades de obtener un puesto allí algún día. En su agenda anotó las entrevistas que había podido conseguir con importantes figuras académicas, incluyendo a los científicos Fritz Haber, Walter Nernst y Emil Warburg. 434. El hijo de Einstein, Hans Albert, recordaría posteriormente que había sido justo después de su 8º cumpleaños, en la primavera de 1912, cuando Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 239. Preparado por Patricio Barros había empezado a ser consciente de que el matrimonio de sus padres se desmoronaba. Sin embargo, tras regresar de Berlín a Praga, Einstein pareció sentir ciertos escrúpulos por su aventura con su prima, a la que trató de poner fin en 2 cartas. Ceder a nuestra atracción mutua solo traería confusión y desgracia, le escribiría a Elsa. Más tarde, aquel mismo mes, trató de mostrarse aún más tajante. No será bueno para nosotros dos, y tampoco para los demás, que establezcamos un vínculo más estrecho. De modo que le escribo hoy por última vez y me someto de nuevo a lo inevitable, y usted debe hacer lo mismo. Ya sabe que no es la dureza de corazón o la falta de sentimientos la que me hace escribir así, puesto que sabe bien que, como usted, yo sobrellevo mi cruz sin esperanza. 435. Había algo que Einstein y Marik sí compartían, el sentimiento de que vivir entre la clase media alemana de Praga se había hecho aburrido. No son personas con sentimientos naturales, le diría Einstein a Beso, puesto que mostraban una peculiar mezcla de esnobismo y servilismo, sin ninguna clase de buena voluntad hacia su prójimo. El agua era imbebible, el aire estaba lleno de hollín, y un ostentoso lujo se yuxtaponía a la miseria de las calles. Pero lo que más molestaba a Einstein eran las artificiales estructuras de clase. Cuando llego al instituto, se quejaría, un hombre servil que apesta a alcohol se inclina y me dice. Su más humilde servidor. 436. A Marie le preocupaba que la mala calidad del agua, la leche y el aire perjudicaran la salud de su hijo pequeño, Eduard, que había perdido el apetito y no dormía bien. Y ahora también estaba claro que a su marido le importaba más su ciencia que su familia. Trabaja incansablemente en sus problemas. Podría decirse que vive solo para ellos, le diría a su amiga Helene Savick. Debo confesar con cierta vergüenza que para él no somos importantes y ocupamos un segundo lugar. 437. Así pues, Einstein y su esposa decidieron regresar al único lugar en el que creían que podrían recuperar su relación. Einstein,
su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 240 preparado por Patricio Barros Zurich, 1912 En junio de 1911, el Politécnico de Zurich, donde Einstein y Marie habían compartido gozosamente sus libros y sus almas, había adquirido categoría universitaria, pasando a denominarse Ingenieursche Technische Hochschule, ETH, o Instituto Federal Suizo de Tecnología, con facultad para conceder títulos de graduado. Einstein, que a sus 32 años era ya bastante conocido en el mundo de la física teórica, debió de representar una opción bastante clara y evidente a la hora de ocupar una de las nuevas plazas de profesor titular de las que ahora disponía la institución. De hecho, ya se había tratado de esa posibilidad hacía un año. Antes de partir rumbo a Praga, Einstein había llegado a un acuerdo con las autoridades docentes de Zúrich. En privado les prometí que les avisaría antes de aceptar cualquier otra oferta de quien fuese, a fin de que la administración del Politécnico también pudiera hacerme una oferta si lo juzgaba adecuado, le diría a un profesor holandés que quería llevárselo a Utrecht. 438 En noviembre de 1911, Einstein había recibido la oferta de Zúrich, o al menos eso creía, y como resultado declinó la de Utrecht. Pero el asunto no estaba zanjado del todo, ya que algunos de los funcionarios docentes de Zúrich se oponían. Alegaban que tener un profesor de física teórica era un lujo, que no había suficiente espacio en el laboratorio para acomodar a uno, y que Einstein en concreto no era un buen profesor. Heinrich Zanger, un viejo amigo que era investigador médico en Zúrich, intervino en defensa de Einstein. Hoy en día hace falta un físico teórico especializado, escribió en una carta dirigida a uno de los principales consejeros de Zúrich. Y señalaba asimismo que para desempeñar ese papel, Einstein no necesita laboratorio. En cuanto a las habilidades docentes de este, Zanger daba una descripción maravillosamente matizada y reveladora. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 241 preparado por Patricio Barros Él no es un buen profesor para los caballeros mentalmente perezosos que solo pretenden llenar un cuaderno de apuntes y luego aprendérselo de memoria para el examen. No es un brillante orador, pero cualquiera que desee aprender cómo desarrollar sus ideas en física de una manera honesta, desde muy adentro, y cómo examinar todas las premisas minuciosamente y ver los escollos y los problemas en sus reflexiones, encontrará en Einstein a un maestro de primera, ya que todo esto se expresa en sus clases, que obligan a la audiencia a pensar. 439 Zanger escribió a Einstein para expresar su enfado por las vacilaciones de Zúrich, y este le respondió. Las queridas gentes de Zúrich pueden besarme el, und die lieben Züricher können mich auch. Los puntos suspensivos están en el propio original. También le pidió a Zanger que no insistiera más en el asunto. Deje el Politécnico X a los inescrutables designios del señor. 440 Einstein, sin embargo, decidió no dejar el asunto. Antes al contrario, le jugó al Politécnico una pequeña treta. Los funcionarios de la Universidad de Utrecht estaban a punto de ofrecerle la plaza vacante a otro, Peter Debye, cuando Einstein les pidió que aplazaran su decisión. Me dirijo a ustedes con una extraña petición, escribió. Inicialmente el Politécnico de Zúrich había parecido muy ansioso por reclutarle, decía, y se había actuado con prisas por temor a que se fuera a Utrecht. Pero si se enteraran en un futuro inmediato de que Debye iba a ir a Utrecht, perderían su fervor de golpe y me dejarían permanentemente en suspenso. Les pido, pues, que aplacen un poco más la oferta oficial a Debye. 441 De manera bastante curiosa, Einstein se encontró con que necesitaba cartas de recomendación para conseguir un puesto en su propia alma mater. Marie Curie le escribió una. En Bruselas, donde asistí a un congreso científico en el que el señor Einstein también participó, tuve ocasión de admirar la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 242 preparado por Patricio Barros Claridad de su intelecto, el alcance de su información, y la profundidad de sus conocimientos, señalaba. 442 Para aumentar aún más la ironía, la otra principal carta de recomendación provenía de Henri Poincaré, el hombre que había estado a punto de descubrir la teoría de la relatividad especial, pero que, en cambio, seguía sin suscribirla. Según su carta, Einstein era una de las mentes más originales con las que jamás me he tropezado. Resultaba especialmente conmovedora su descripción de la predisposición de Einstein, de la que carecía el propio Poincaré, a realizar saltos conceptuales radicales. Lo que admiro particularmente en él es la facilidad con la que se adapta a los nuevos conceptos.
No permanece apegado a los principios clásicos, y cuando se le presenta un problema de física, está dispuesto a considerar todas las posibilidades. Poincaré, sin embargo, no pudo resistirse a la tentación de afirmar, acaso con la relatividad en mente, que era posible que Einstein no estuviese acertado en todas sus teorías. Dado que busca en todas direcciones, cabe esperar que la mayor parte de los caminos que emprende sean callejones sin salida. 443 Pronto todo aquello dio sus frutos, y en julio de 1912 Einstein regresaba a Zúrich. Le dio las gracias a Zanger por ayudarle a lograrlo contra todo pronóstico, y le dijo exultante: «Estoy enormemente contento de que volvamos a reunirnos». También Marik estaba entusiasmada, ya que creía que el retomo podía ayudar a salvar tanto su cordura como su matrimonio. Hasta sus hijos parecían contentos de marcharse de Praga y volver a su ciudad natal. Como señalaría Einstein en una postal escrita a otro amigo: «Gran alegría hay por ello entre nosotros los viejos y entre los dos cachorros». 444 Su partida suscitó una pequeña polémica en Praga. Algunos periódicos señalaban que el antisemitismo de la universidad podría haber tenido algo que ver. De modo que Einstein se sintió obligado a hacer una declaración pública. Pese a todas las presunciones, dijo: «Yo no he sentido mi Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 243 Preparado por Patricio Barros. Observado ningún prejuicio religioso». Además, añadía, el nombramiento de Philipp Frank, judío, como sucesor suyo confirmaba que tales consideraciones no constituían un verdadero problema. 445 La vida en Zúrich debería haber sido gloriosa. Los Einstein pudieron permitirse coger un moderno piso de 6 habitaciones con magníficas vistas. Se reencontraban con amigos como Zanger y Grossman, e incluso ahora había un adversario menos. El feroz Weber ha muerto, lo que me resulta muy agradable desde un punto de vista personal, escribiría Einstein refiriéndose a su antiguo profesor de física y azote, Heinrich Weber. 446 Volvía a haber veladas musicales en casa del profesor de matemáticas Adolf Hurwitz. Los programas incluían no solo a Mozart, el favorito de Einstein, sino también a Schumann, que lo era de Marik. Los domingos por la tarde, Einstein solía aparecer con su esposa y sus 2 hijos en la puerta anunciando: «Aquí viene la familia Einstein en pleno». Sin embargo, a pesar de reencontrarse con sus amigos y distracciones, la depresión de Marik siguió agravándose, al tiempo que su salud se hacía cada vez más precaria. Desarrolló un reumatismo que hacía que le resultase difícil salir de casa, especialmente cuando se helaban las calles en invierno. Asistía a los recitales de Hurwitz con menos frecuencia, y cuando aparecía, su tristeza resultaba cada vez más evidente. En febrero de 1913, para hacerla salir de casa, la familia Hurwitz planificó un recital completamente dedicado a Schumann. Ella asistió, pero parecía estar paralizada por el dolor, tanto mental como físico. 447 Así pues, la atmósfera era la idónea para que se produjera una catálisis que perturbara aquella situación familiar ya inestable. Y esta vino en forma de carta. Después de casi un año de silencio, Elsa Einstein escribió a su primo. El mes de mayo anterior, cuando le había declarado que la escribía por última vez, Einstein le había dado, no obstante, la dirección del que sería su nuevo despacho en Zúrich. Ahora Elsa había decidido enviarle una felicitación por su 34º cumpleaños, añadiendo la petición de que le enviara a Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 244 Preparado por Patricio Barros una foto suya y de que le recomendara un buen libro sobre relatividad que ella pudiera leer. Sabía bien cómo halagarle. 448 No hay ningún libro sobre la relatividad que resulte comprensible para el profano, le respondió él. ¿Pero para qué tiene usted un primo relativista? Si alguna vez se pasa por Zúrich, ambos, sin mi esposa, que por desgracia es muy celosa, daremos un hermoso paseo y le hablaré de todas esas cosas curiosas que he descubierto. Luego dio un paso más. En lugar de enviarle una foto, ¿no sería mejor verse en persona? Si desea usted hacerme verdaderamente feliz, haya el modo de poder venir alguna vez a pasar unos días aquí. 449 Unos días después la escribió de nuevo, diciéndole que había dado instrucciones a un fotógrafo de que le enviara una foto suya. Él había estado trabajando en la generalización de la teoría de la relatividad, le explicaba, y estaba exhausto. Como hiciera un año antes, se quejaba por estar casado con Marik.
¿Qué no daría por poder pasar unos días con usted, pero sin mi cruz? Y le preguntaba a Elsa si a finales de verano estaría en Berlín. Me gustaría hacerle una breve visita. 450 no resulta sorprendente, pues, que Einstein se mostrara sumamente receptivo cuando, unos meses después, los dos puntales del estamento científico berlinés, Max Planck y Walter Nernst, se presentaron en Zúrich con una tentadora propuesta. Impresionados por la actuación de Einstein en el Congreso Solvay de 1911, habían estado sondeando a sus colegas sobre la posibilidad de llevarle a Berlín. La oferta que trajeron consigo cuando llegaron, acompañados de sus esposas, en el tren nocturno procedente de Berlín, el 11 de julio de 1913, contaba con tres elementos impresionantes. Einstein sería elegido para cubrir una codiciada vacante en la Academia Prusiana de Ciencias, que llevaba aparejado un sustancioso estipendio. Sería nombrado director de un nuevo instituto de física, y se incorporaría a la Universidad de Berlín como profesor. El paquete incluía un montón de dinero, y no representaba ni de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 245 preparado por Patricio Barros. Lejos tanto trabajo como podría parecer a primera vista. Planck y Nernst dejaron claro que no se exigiría de Einstein ni compromisos docentes en la universidad ni verdaderas tareas administrativas en el instituto. Y aunque sí se le requeriría que aceptara de nuevo la ciudadanía alemana, podría seguir conservando también la suiza. Los dos visitantes plantearon su propuesta durante una larga visita al soleado despacho de Einstein en el Politécnico. Este les dijo que necesitaba unas horas para pensarlo, aunque lo más probable es que ya hubiera decidido aceptar. De modo que Planck y Nernst se llevaron a sus esposas de excursión en un funicular que ascendía a una de las montañas cercanas. Con travieso espíritu de diversión, Einstein les dijo que aguardaría su regreso en la estación con una señal. Si había decidido declinar la oferta, llevaría una rosa blanca. Si había decidido aceptar, una rosa roja, según algunas versiones de la anécdota, la señal sería un pañuelo blanco. Cuando bajaron del tren, descubrieron con satisfacción que había aceptado. 451 ello significaba que Einstein, a sus 34 años, se convertiría en el miembro más joven de la Academia Prusiana de Ciencias. Pero primero Planck tenía que hacer que le eligieran. La carta que escribió, que también firmaron Nernst y otros, hacía la memorable, aunque incorrecta concesión ya citada, de que puede que a veces haya ido demasiado lejos en sus especulaciones, como, por ejemplo, en su hipótesis del cuanto de luz. Pero el resto de la misiva estaba plagada de extravagantes elogios de cada una de sus numerosas aportaciones científicas. Entre los grandes problemas que abundan en la física moderna, apenas queda alguno al que Einstein no haya hecho alguna aportación notable. 452 Einstein era consciente de que los berlineses asumían un riesgo. No se le contrataba precisamente por sus habilidades docentes, puesto que no se dedicaría a la docencia, ni administrativas. Y aunque había publicado resúmenes y artículos en los que describía sus constantes esfuerzos por generalizar la relatividad, no estaba claro que su búsqueda fuera a tener Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 246 preparado por Patricio Barros. Éxito. Los alemanes están apostando por mí como lo harían por una gallina que hubiera ganado un concurso, le diría a un amigo al salir de una fiesta. Pero no sé si todavía puedo poner huevos. 453 También Einstein asumía un riesgo. Tenía un puesto de trabajo seguro y lucrativo en una ciudad y en una sociedad que amaban tanto él como su esposa y su familia. La personalidad suiza iba muy bien con su manera de ser. Su esposa sentía el rechazo propio de cualquier eslavo por todo lo teutón, mientras que a él mismo se le había inculcado una aversión similar en su infancia. De muchacho había huido de los desfiles prusianos y la rigidez alemana. Solo la oportunidad de poder dejarse mimar en la capital mundial de la ciencia podía impulsarle a dar aquel paso. Einstein consideraba aquella perspectiva tan excitante como divertida. Voy a Berlín como académico sin ninguna obligación, más bien como una momia viviente, le escribió a su colega Jacob Lau, físico como él. Ardo en deseos de iniciar esa difícil carrera. 454 Ante Ehrenfest, admitía. Acepto esta extraña sinecura porque dar clases me crispa los nervios. 455 Sin embargo, ante el venerable Hendrik Lorentz, en Holanda, Einstein mostraba algo más de gravedad. No podía resistir la tentación de aceptar un puesto en el que se me releva de toda responsabilidad para poder entregarme completamente a la reflexión.
456 había, obviamente, otro factor que hacía atractivo el nuevo puesto, la posibilidad de estar con su prima y nuevo amor, Elsa. Como el propio Einstein admitiría posteriormente a su amigo Zanger. Como sabes, ella fue la principal razón de que me fuera a Berlín. 457 La misma tarde en que Planck y Ernst abandonaron Zurich, Einstein escribió a Elsa una emocionada carta en la que le explicaba el colosal honor que le habían ofrecido. La próxima primavera a más tardar iré definitivamente a Berlín, le decía exultante. Ya gozo al pensar en los maravillosos ratos que pasaremos juntos. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 247 Preparado por Patricio Barros. Durante la semana siguiente le envió otras 2 notas. Gozo ante la idea de que pronto iré a verla, le escribió en la primera. Y unos días más tarde. Ahora estaremos juntos y gozaremos el uno del otro. Resulta imposible saber con certeza qué peso relativo cabe asignar a cada uno de los factores que le atrajeron a Berlín. La insuperable comunidad científica que allí había, las glorias y privilegios del puesto que se lo ofrecía, o la posibilidad de estar con Elsa. Pero al menos ante ella, Einstein afirmaba que el principal era este último. Ardo en deseos de ir a Berlín, sobre todo porque estoy impaciente por usted. 458 De hecho, Elsa había tratado de ayudarle a aceptar la oferta. A principios de aquel año, y por iniciativa propia, había ido a visitar por sorpresa a Fritz Haber, que dirigía el Instituto de Química Kaiser Guillermo de Berlín, y le había hecho saber que su primo podía optar a un puesto que le llevaría a dicha ciudad. Cuando supo de la intervención de Elsa, Einstein se mostró divertido. Haber sabe con quién está tratando. Sabe apreciar la influencia de una simpática prima, la despreocupación con la que fue usted a ver por sorpresa es Elsa en estado puro. ¿Le habló a alguien de ello, o lo consultó solo con su malicioso corazón? ¿Cómo me habría gustado verla? 459 Aún antes de que Einstein se trasladara de Berlín, él y Elsa empezaron a mantener una correspondencia que parecía propia de una pareja. Ella se preocupaba por su agotamiento, y le envió una larga carta en la que le prescribía más ejercicio, reposo y una dieta más sana. Él le respondió diciendo que planeaba fumar como una chimenea, trabajar como un caballo, comer sin pensar y salir a pasear solo con una compañía realmente placentera. No obstante, le dejaba claro que no debía esperar que abandonara a su esposa. Usted y yo podemos muy bien ser felices juntos sin tener que hacerle daño a ella. 460 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 248 Preparado por Patricio Barros. De hecho, incluso en medio de aquel frenesí de cartas de amor con Elsa, Einstein seguía tratando de ser un adecuado padre de familia. En sus vacaciones de agosto de 1913, decidió llevarse de excursión a su esposa y sus 2 hijos junto con Marie Curie y las 2 hijas de ella. El plan era atravesar las montañas del sudeste de Suiza hasta llegar al lago de Como, donde él y Marie habían pasado sus momentos más románticos y apasionados 12 años antes. Resultó, no obstante, que el enfermizo Eduard no pudo hacer el viaje, y Marie se quedó unos cuantos días para dejarlo con unos amigos. Luego se unió a ellos cuando ya se aproximaban al lago de Como. Durante las caminatas, Curie desafiaba a Einstein a que les dijera el nombre de todos los picos. También hablaban de ciencia, especialmente cuando los niños se adelantaban y ellos se quedaban rezagados. En un momento dado, Einstein se detuvo en seco y cogió a Curie del brazo. Comprenda que lo que yo necesito saber es exactamente qué les ocurre a los pasajeros de un ascensor cuando cae al vacío, le dijo, refiriéndose a sus ideas sobre la equivalencia entre gravedad y aceleración. Como señalaría posteriormente la hija de Curie, aquella conmovedora preocupación hizo estallar en carcajadas a la generación más joven. 461 Luego Einstein acompañó a Marie y a sus hijos a visitar a la familia de ella en Novi Sad y en su residencia de verano en Kak. En su último domingo en Serbia, Marie, sin su marido, se llevó a los niños a que los bautizaran. Hans Albert recordaría posteriormente los hermosos cantos, y que su hermano, Eduard, de solo 3 años, no paraba de molestar. En cuanto a su padre, después pareció mostrarse optimista y divertido. ¿Sabes cuál es el resultado? Le diría a Urwitz. Se han vuelto católicos. Bueno, a mí me da lo mismo. 462 Sin embargo, aquella fachada de armonía familiar ocultaba el deterioro del matrimonio.
Tras su viaje a Serbia, y después de hacer escala en Viena para su cita anual en el Congreso de Físicos Germanoparlantes, Einstein prosiguió su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 249. Preparado por Patricio Barros. Su viaje hasta Berlín, solo. Allí se reunió con Elsa. Ahora tengo algo en lo que pensar con puro deleite y por lo que vivir, le dijo a ella. 463. La cocina casera de Elsa, una saludable atención que ella le prodigaba como una madre, se convertiría en uno de los temas de sus cartas. Su correspondencia, como su relación, supondría un marcado contraste con la que habían mantenido Einstein y Marie 12 años atrás. Él y Elsa tendían a escribirse sobre asuntos domésticos, comida, tranquilidad, higiene, afecto, antes que sobre besos y gozos románticos, o sobre las intimidades del alma y las ideas del intelecto. Pese a tan convencionales preocupaciones, Einstein seguía acariciando la idea de que su relación podía evitar hundirse en una pauta mundana. Qué hermoso sería que uno de estos días pudiéramos compartir una pequeña vivienda bohemia. Le escribía. No tiene usted idea de lo encantadora que sería una vida con muy pocas necesidades y sin grandezas. Biografía generada por Biografías en Español.